racionalidad ecológica, que es un tema que se ha venido discutiendo en las ciencias sociales, más allá de la administración, para empezar en la sociología, en la economía principalmente, debe de repensar, y nos hace repensar con algunos autores, lo que son proyectos civilizatorios no occidentales. Ese es un primer punto. Es decir, hay civilizaciones más allá de Francia, yo decía, Alemania, Inglaterra y por supuesto Estados Unidos. Esos son los pueblos originarios aquí mexicanos, o bueno, que habitan en este país llamado México, y que tienen otra matriz cultural, y que al estudiarlos nos damos cuenta de varias cosas. Una, de que el humano puede vivir más allá de la pretensión de enriquecerse infinitamente, lo cual nos parece extraño, ¿no? El humano puede vivir más allá de consumir Bimbo, ¿no? O Coca-Cola, o tener el último celular así como lo máximo. Eso puede ser realmente superado, y no solamente superado, sino que en el fondo la humanidad durante miles de años vivió sin esas necesidades y vivió relativamente bien. Eso hay que tenerlo en cuenta por un lado. Entonces, una matriz de racionalidad son las culturas no occidentales. Otra matriz de racionalidad emerge de la crítica al pensamiento occidental, por supuesto, la crítica interna propiamente. Es decir, hay que conocer qué plantean los sociólogos, economistas, filósofos, administradores occidentales, para desde ahí comenzar a discutir con ellos los límites de ese pensamiento con respecto a las promesas incumplidas de Occidente. Ya decía yo, las promesas son progreso, desarrollo, crecimiento, bienestar, felicidad. En el fondo, cuando uno voltea hoy a ver el estado de Oaxaca, pues lo último que vemos son esas 5 promesas cumplidas. Pero no solamente es el estado de Oaxaca, podría ser Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Quintana Roo, el mismo estado de Nuevo León, ¿no? Tamaulipas. Si volteamos hacia el norte, y también en el norte hay severos problemas con respecto a esas promesas. Entonces, de lo que se trata es que la racionalidad ecológica debe conjugar ambas racionalidades o ambas matrices de crítica, es decir, las culturas no occidentales y la crítica interna al pensamiento occidental. Con respecto al tema de la plática de ahorita, yo planteo que la racionalidad ecológica debe conjugar 2 aspectos. Uno es la crítica a los modelos productivos y a la teoría de la administración. Es decir, hay que demostrar, aunque sea telegráficamente en este contexto, los límites de estos, ¿no? Así de entrada. Lo cual puede ser dividido en 2 aspectos, ¿no? Por un lado, los modelos productivos de corte taylorista, fordista y toyotista, por supuesto, y por otro lado, lo que se llamó la nueva administración pública, y que principalmente pues, se produce, por lo menos discursivamente, a partir de la llegada de Zedillo al poder, es decir, en 1994, se fortalece con la llegada de Fox, por supuesto, en el 2000, y poner en cuestión ambos horizontes de la administración, es decir, poniendo en cuestión un tipo de racionalidad productiva, producto de los modelos productivos, que repito, taylorista, fordista y toyotista, por un lado, y por otro lado poniendo en cuestión una gubernamentalidad que pretende hablar de democracia, rendición de cuentas, transparencia, ciudadanía. También ha llegado a su límite ese tipo de administración pública. Entonces hay que retomar esos horizontes para producir
lo que podríamos llamar una economía social, una administración solidaria, y yo diría desde la dignidad de los pueblos. Ese es un concepto que creo que hay que abonar a la discusión en este horizonte, porque al final de cuentas es una matriz del pensamiento crítico. Pero bueno, planteado esto en términos generales, voy a plantearlo un poco con un poco mayor detenimiento. Y entonces digo, ¿no?, lo siguiente. Para hablar de los modelos productivos taylorista, fordista y toyotista, hay que contraponerles un concepto básico, que es energía entrópica. Ese es el tema así central. Entonces la pregunta que surge es: ¿qué es la energía entrópica, no? Así inmediatamente, y que hay que delimitar y aclarar en este momento. La cuestión en teoría de sistemas que llevan o ya llevaron es muy sencilla, ¿no? Así en principio. Todo sistema para reproducirse consume energía. Eso es básico. Es decir, que hay un tipo de energía que es útil para el sistema. Pero al consumir el sistema esta energía, se produce un tipo de energía que ya no es útil para el sistema. Ese es el resultado del consumo de la energía positiva, y esa energía que ya no es útil para el sistema se llama energía entrópica. Entonces eso habría que pensarlo en términos productivos y sociales, ¿no? Como siempre pongo el mismo ejemplo, pero afortunadamente ustedes no han sido mis alumnos ni los colegas me conocen. Esta botella, tan pronto nos tomemos el doctor Jesús y yo, cada quien su botella, tenemos energía entrópica. Esto. Si nada más fueran 2 botellas las que se producen al día como basura, no pasa nada. Pero no sé, pueden ser 2,000 millones de botellas al día de basura. ¿Qué hacemos con estas botellas? Entonces se crea pues toda la discusión de reciclar y cuestiones por el estilo, pero se sabe que ni aun reciclando podemos eliminar esta energía entrópica. Esto no es útil para el sistema. Esto, dentro del ámbito social y ecológico, a lo que nos lleva es al ecocidio. Es energía que no es útil para el sistema. Por ejemplo, ahorita, hoy, ¿no?, que se suspende, hoy no circula, y decimos, qué bueno, ¿no? Ya todo el mundo podemos usar nuestros carros toda la semana y cuestiones por el estilo. Y nos hablan de autos híbridos y de autos eléctricos. Dicen, ellos son amigables con el ambiente, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, eso es absurdo, porque por definición ningún auto es amigable con el ambiente. Simplemente un auto híbrido o eléctrico usa neumáticos. Entonces, cuando haya que cambiar los neumáticos, esos neumáticos son energía entrópica. ¿Qué hacemos con 4 neumáticos? Bueno, si fueran 4 neumáticos, pues no pasa nada, suponemos, los aventamos donde mejor se nos ocurra. Pero si frente a eso estamos, no sé, en un parque vehicular así tipo Ciudad de México, donde hay 3, 4 millones de automóviles y hay que cambiarles 4 llantas, pues ya no hablamos de 3 o 4 neumáticos, hablamos de millones de neumáticos. Simplemente pensar ese tipo de producción de energía entrópica nos permite comprender que el sistema, al generar tanta energía entrópica, se ve expuesto a su posible extinción. Es decir, ¿para qué nos ha servido el taylorismo, fordismo y toyotismo? ¿O por qué de repente pareciera ser que cada uno de estos aspectos de modelos productivos resultaba ser como un progreso dentro de la humanidad que iba a llevar precisamente al consumo infinito y al bienestar social? Eso por un lado, pero por otro lado tenemos que se parte de una concepción errónea de la realidad. ¿En qué consiste dicha concepción errónea de la realidad? Bueno, primero, y esta es la central, en que se concibe a la naturaleza como una fuente inagotable de recursos y que es posible y que ella puede, sin lugar a dudas,
generar negentropía. Es decir, esta energía entrópica la podría otra vez transformar en energía útil para el sistema, lo cual hoy en pleno siglo XXI resulta más falso que nunca. Ambas cosas. Primero, la naturaleza no es una fuente inagotable de recursos, y por otro lado, la negentropía tampoco se concreta. Entonces, eso es lo que hay que discutir con respecto a estos modelos productivos. No todo puede ser, al final de cuentas, la pretensión de producir en masa, en serie, y aumentar año con año la tasa de producción, porque lo que nos estamos acabando es el planeta. Ese es el primer punto. Entonces, pero frente a eso, ¿por qué surge esto? Bueno, esto surge de una racionalidad occidental que nos plantea que el fin de la existencia humana, o para qué existen los humanos, es para la obtención infinita de ganancias y la acumulación infinita de capital. Ese es el asunto. Y para lograr esto, entre otras cosas, se fetichiza el dinero y la mercancía. Es decir, somos algo o alguien en la medida en que poseemos cosas. A mayor cantidad de cosas, y más si está sustentada por alguna marca famosa, o de renombre o líder en el mercado o posicionada, seremos alguien, ¿no? Entonces tenemos que comenzar a criticar esta idea de aumentar la tasa de producción anualmente, criticar el fetiche del dinero y la mercancía para intentar superar estos modelos productivos en principio. Es decir, habría que reducir la cantidad de energía entrópica que se produce. Por ejemplo, habría que prohibir este tipo de botellas, así de entrada. De eso no hay duda. Habría que pensar cómo solucionar el problema de transporte masivo y no nada más privilegiando a la gran industria automotriz. Es decir, el tema está en la crítica a la industria propiamente, en algún aspecto. Habría que producir para satisfacer necesidades culturales e históricamente determinadas. Es decir, hay que producir lo que llaman valores de uso y no valores de cambio. El valor de cambio nada más me lleva a la producción en masa, pensando en el consumo en masa, para aumentar la acumulación de capital. Mientras que la producción es de valores de uso, me tiene que llevar a producir lo necesario para satisfacer las necesidades culturales, eso insisto, e históricamente determinadas. Y que evite esta producción el ecocidio. Ese sería el primer punto así básico que hay que resaltar. Ahora bien, me adelanto un poco, porque si no se me va a acabar el tiempo. ya aquí empiezan a aparecer las tarjetas llamándome a que guarde silencio. Entonces me salto al tema de la nueva administración pública, que ha sido llevada y traída, ¿no? Decía yo, el presidente Zedillo llega al poder en 1994, por un lado, y cuando Fox llega a la presidencia, dicen, no hay duda, estamos ante una nueva realidad. Y se produce un discurso raro, ¿no? Cuando uno se pone a estudiar temas de gobierno, está el aspecto de la gubernamentalidad propiamente, que surge ahí por el siglo XVII, siglo XVIII en Europa, y precisamente es como el gobierno gobierna a humanos y gobierna cosas, ¿no? Es un acto así vertical de poder. Y con la nueva administración pública, que no es una invención mexicana ni mucho menos, se crea un discurso de la gobernanza. Entonces, la gobernanza es como gobernar con los ciudadanos. Pero no solamente es gobernar con los ciudadanos, hay quienes ya le dicen, también es gobernar con otros sectores, ¿no? Como por ejemplo con los empresarios, ¿no? Entonces uno empieza a dudar de la gobernanza y por supuesto de la nueva administración pública,
que tiene así por intención, yo decía hace rato, la democracia, o sea, democratizar un país, la transparencia, la rendición de cuentas y la ciudadanización. Entonces, cuando uno voltea a ver a Oaxaca, pero cuando uno voltea a ver todo el problema de la reforma educativa, en estos últimos meses, pero desde hace 3 años que se aprobó y que los profesores vinieron e hicieron un plantón en el Zócalo, y que para retirar a los profesores el gobierno creo que mandó como 5,000 policías federales, ¿no? Y les dijo, si a tal hora ustedes no se han salido, vamos a tomar el Zócalo. Eso me recordó así como la batalla de Zacatecas, algo así, ¿no? O sea, es una batalla heroica, ¿no? Por el Zócalo. Ahí se ve que pues, los ciudadanos no fueron consultados. Para quien va destinada la ley, y están en contra los profesores de dicha ley, quien la produce, quien la elabora y la aprueba, al final de cuentas estos profesores, estos ciudadanos son un cero a la izquierda. Con lo cual inmediatamente la democracia y la ciudadanización desaparecen. Digo, no lo menciono porque no podemos obviar lo que está pasando en este contexto tan dramático de nuestro país, ¿no? Y por supuesto la transparencia y la rendición de cuentas pues también han llegado a su fin, ¿no? De manera paradójica e irónica podríamos decir que el gobierno mexicano fue creando instituciones con la pretensión de construir un país incluyente, diverso, democrático, transparente, como está el IFE, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública, el IFAI, pero en el fondo estas instituciones perdieron su razón de ser, perdieron su razón histórica de ser. ¿Y por qué? Bueno, porque son producto de lo que podríamos llamar un conjunto de regímenes neoliberales que han usado estas instituciones precisamente para lo contrario, es decir, para excluir, negar, explotar, despojar, empobrecer y hasta asesinar a la población de este país. Esa es la nueva administración pública para mí. Y bueno, y lo podemos discutir con múltiples referencias, tanto de autores como de organismos, ¿no? Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su reporte País que emitió hace como un mes, lo que decía es que en México lo que ha acontecido es impunidad y asesinatos por parte del gobierno. Y no había pasado lo de Oaxaca. Es decir, lo de Oaxaca lo único que viene a corroborar es lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nada más lo menciono para ir poniendo referencias. Y no solo eso, ¿no? Sino que estamos ante el surgimiento de una clase política que retoma consignas, lemas, eslogans, ¿no? Propaganda, que plantea a partir de un célebre personaje del grupo Atlacomulco, el famoso profesor, se me olvidaba que era un profesor, el famoso profesor Hank González, quien afirmaba: en este país un político pobre es un pobre político. Claro, él es el padre político del grupo en el poder actual, ¿no? Y también decía, quien no tranza, no avanza, ¿no? Es decir, esa es la clase política que genera la nueva administración pública, ¿no? Son sus referentes, es su ideario, ¿no? Entonces, pero no solo eso, es una clase política muy distinta a la de Hank González, porque estamos en un horizonte neoliberal propiamente. Entonces, ¿en qué consiste el proyecto neoliberal? Pues en algo muy simple, en privatizar todo lo público, lo social, y lo que no tenía ningún tipo de propiedad más que la propiedad de la nación, ¿no? Entonces, al final de cuentas nos enfrentamos a procesos de lo que otros autores llaman acumulación por desposesión. Y la clase política mexicana se ha dedicado a privatizar todo lo que ha podido como si fuera de ellos. Entonces, podemos pensar en Oaxaca, por ejemplo, hay 1,000 parques eólicos. Entonces, ahí por la Ventosa, ¿no? La cuestión es,
En el 90 no había ningún solo parque eólico, en el 90 del siglo pasado. En el 2000 no había ni uno. Es con Felipe Calderón que se aprueba la ley de parques eólicos en este país en el 2008. Y a partir de ahí a la fecha, 1000 parques eólicos ahí. ¿Qué han hecho? Pues muy fácil, despojar a los pueblos indígenas de Oaxaca de su territorio. Entonces llegan, entra la policía o el ejército que sea necesario, privatizan el ejido, lo compra algún grupo transnacional y ponen sus fuentes generadoras de energía. Entonces, eso tiene que ver con el aspecto de, no es mío, pero como soy el gobernante, creo la ley ad hoc, es decir, creo alguna ley que podríamos enmarcar dentro de las reformas estructurales del Estado y puedo despojar a cualquier ciudadano de su propiedad. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es una clase política neoliberal que se dedica a vender al país y a privilegiar la acumulación por desposesión. Nada más un dato duro, bueno, un dato que me viene a la mente. Por ejemplo, cuando Zedillo privatiza la banca mexicana, ¿no? Es decir, llega aquí Bilbao Vizcaya, Santander, Citibank, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy presente. Llega Citibank y después, bueno, acaba el sexenio de Zedillo y estaba leyendo por ahí un libro de un reportero inglés sobre estas cuestiones que pasa en el Foro Económico Mundial de Davos. Estaba ahí, escribió un libro al respecto, este reportero inglés, y dice, pues yo estaba tomándome un café ahí en un lobby de un hotel y de repente veo entrar al expresidente mexicano, Ernesto Zedillo. Entonces escribe el autor, ¿cuánto gana un expresidente en un país, no? Dice, pero eso no es lo importante, dice. Lo importante es que él estaba aquí en Davos como asesor de Citibank. Entonces se preguntaba, ¿cuánto gana un asesor de Citibank? A ver, jóvenes, ¿cuánto gana un asesor de Citibank? Son administradores, ¿no? ¿Cuánto cobrarían como administradores de Citibank? Un asesor. Den una cifra. El salario mínimo en México está en 2,000 pesos, ¿no? Así, entonces den una cifra. $1 millón de dólares, claro. Ya la profesora se acerca dramáticamente. Bueno, ahora sí como, ¿quién da más, no? Bueno, en la lectura dice $7 millones al año. Pues no está mal, ¿no? Entonces yo les digo a mis alumnos, no se preocupen, jóvenes. Sean presidentes o mujeres presidentas, vendan algo importante y ese grupo empresarial les recompensará de por vida nombrando los asesores, pues con un sueldo mísero de $7 millones al año. No está mal, ¿no? Es un buen negocio. Hoy que Peña Nieto, estos días que andaba ahí en Canadá, y dice, vamos a traer inversión extranjera directa, esa inversión extranjera directa lo que viene es a fomentar lo que yo acabo de decir, a fomentar el despojo de propiedades colectivas y comunales, de propiedad de la nación y de las empresas públicas que ya están llegando a su extinción, ¿no? Entonces, ya voy a acabar, perdón doctor, ya faltan 2 minutos o menos. Frente a esto, se requiere detener el despojo, por supuesto, y se requieren nuevos valores políticos. Entonces aquí yo pensaba desde 2 horizontes, uno el zapatista, por supuesto el zapatista chiapaneco, y otro desde la filosofía de la liberación, ¿no? Entonces los entremezclé los valores, habría que distinguirlos, pero en principio el ejercicio de la política, el político debe de ser un servidor y no servirse del poder político, como lo hizo Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, y sospecho que el actual presidente también. Entonces debe ser el político como un servidor, ¿de acuerdo? Luego, el ejercicio de la democracia participativa. No podemos seguir hablando de ciudadanización en abstracto. Necesitamos que los ciudadanos opinen y se pronuncien sobre temas centrales de la administración pública y del ejercicio de gobierno en este país.
debe de pretenderse, contrariamente a lo que sucede con los efectos del neoliberalismo, debe de pretenderse la inclusión social. Es decir, las políticas públicas deben ser incluyentes y no excluyentes. No solamente eso, se debe respetar el derecho de los pueblos. Hay ahí el famoso acuerdo 169 de la OIT, que aquí en México se firmó, pero hasta el momento nadie lo cumple. Y que no lo cumple es el gobierno federal, por supuesto. Y como parte de estos derechos de los pueblos, está el tema de la autonomía. Los pueblos originarios, muchos de ellos exigen autonomía y habría que dársela. Está el tema de la autogestión. Y los zapatistas dicen que hay que mandar obedeciendo. Por eso el político debe de servir. ¿Y a quién debe de servir? A quien lo puso. Es decir, en este caso, Nuño, nuestro secretario de Educación, tendría que presentar su renuncia y tendríamos que tener un secretario de Educación que obedeciera a los que lo ponemos, ¿no? Es decir, a los ciudadanos. Si vamos a hablar de una reforma educativa, hablemos de una reforma educativa en serio. No hablemos de una reforma laboral que tiene por pretensión despedir a los profesores. Ese es el asunto. Hay que recuperar algo que los neoliberales no tienen y que han hecho que los ciudadanos jóvenes tampoco tengan por los modelos educativos que han impuesto. Es decir, hay que recuperar el discurso nacionalista. Antier o ayer, ya no me acuerdo, Obama, cuando Enrique Peña Nieto dijo los populistas, estoy en contra de los populistas y habló mal de los populistas, Obama terminó diciéndole yo soy populista. Hay que ver esos videos de YouTube, están geniales. Ahí ya que Televisa o TV Azteca no nos lo pase, no nos importa. Nosotros que podemos verlos, hay que verlos. Y le dice Obama, ¿y por qué soy populista? Dice, pues porque busco el bienestar de la gente que vive en América del Norte. Claro, él se refería a los estadounidenses. Busco la inclusión de ellos. Y claro, y no solamente es populista y nacionalista. Busca preservar hegemonía estadounidense. Es decir, sí piensa en Estados Unidos, mientras los neoliberales nada más piensan en vender esta nación. Hay una diferencia central. Claro, ¿por qué? Pues porque al final de cuentas para valorar esta nación hay que conocer la historia de esta nación. ¿Y cómo la conozco si no me la enseñan? Fox, ¿no?, impulsó una reforma a los contenidos en educación media. Sacó la historia de México de la educación media. Y decía, pues si en primaria llevas historia, ya me pasé, si en primaria llevas historia ahí con fotos en los libros de texto, pues supongo ves ahí la pirámide de Teotihuacán y ves la foto, es todo lo que hay que aprender sobre el mundo prehispánico, ¿no? Esa era su racionalidad. Es decir, empobreció la formación de los ciudadanos en este país. Bueno, entonces hay que recuperar el sentido nacionalista y dentro de eso está, por supuesto, no robar ni vender lo que es colectivo, social o de la nación. Es decir, estamos frente a otro horizonte de racionalidad enunciado telegráficamente. Muchas gracias.